Pues muy buen día. Estamos nuevamente en un episodio más de este podcast Mujer y Memoria. Pues es este ciclo de episodios con el que dimos inicio en el anterior en la anterior entrevista con Yolis Osorio Hernández, quien es parte de la red que tenemos de investigadoras que son este grupo de chicas talentosas que forman parte de este grupo que estamos trabajando dentro de la red de Mujeres por el Patrimonio. Y pues en esta ocasión tengo la dicha de tener a esta segunda invitada de este grupo de jóvenes investigadoras que se han ido formando en el área académica, pero que también tienen una gran representatividad dentro del trabajo que han desarrollado a lo largo de la academia, pero también en el ámbito profesional. Y bueno, pues está conmigo Nilsen, Pamela Arana Somuano, la maestra Nilsen. Bueno, pues PAMI, ¿no? Es parte del equipo, entonces, bueno, nosotros tenemos una parte afectiva muy importante porque, bueno, ya tenemos, creo que más de 10 años trabajando juntas, PAME. Creo que incluso hemos sido testigo ambas, ¿no? De cómo ha sido nuestra evolución. Yo como profesora, en mis inicios en la Facultad de Arquitectura en Urbanismo, y bueno, y tú como estudiante. Pues mira, voy a dar paso a tu reseña. Bueno, eres licenciada en Urbanismo y Diseño Ambiental con maestría en ordenamiento del territorio y actualmente doctorante en procesos territoriales, todo esto por parte de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Y bueno, desde que has estado trabajando durante este tiempo, desde la maestría, bueno, yo he tenido la fortuna de acompañarte y bueno, pues dentro de la línea de investigación que yo lidero, que es gestión del patrimonio cultural y desarrollo comunitario en barrios originarios y pueblos indígenas. Desde este antecedente, pues ya iremos platicando. Tú has tenido desde el origen de la elaboración de tu tesis de maestría, pues la incidencia en el barrio de Analco, ha sido fundamental para tus estudios de posgrado principalmente, pero también para toda esa gran labor que hemos hecho conjuntamente como equipo, ¿no? A favor de la comunidad del barrio. Bueno, pues has colaborado también conmigo en el plan de manejo del centro histórico durante el año 2015. Eso creo que fue también, es parte de esta formación, ¿no? De esta vocación que yo de manera particular he ido identificando en cada una de ustedes y que nos ha permitido ir trabajando conjuntamente en esta línea, ¿no? Que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural, efectivamente, pero particularmente el patrimonio inmaterial, que es todos esos saberes, identidad y esa vocación que encontramos en la gente, ¿no? Y que hemos denominado incluso dentro de nuestras investigaciones como patrimonio vivo, patrimonio humano. En tu experiencia en la parte profesional, bueno, pues te has desempeñado, ¿no? Como jefa de departamento de geografía en la Dirección de Estadística e Información de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Y creo que eso también ha sido un parteaguas que, bueno, ahorita igual nos comentarás cómo ha sido ese paso, ¿no? Desde el origen, desde el inicio de tu vocación, cómo llegas al urbanismo. Después inicias tus estudios, tus estudios, perdón, de posgrado. Y después hay un momento donde tienes la posibilidad, que creo que eso a veces es complicado para estas nuevas generaciones, poder no nada más entrar a la administración pública, sino tener una jefatura y en el área de planeación y desarrollo, que es el área donde tú realmente estás enfocada desde la licenciatura. Bueno, también quiero comentar rápidamente que, bueno, hemos, dentro de este impacto que se ha tenido como grupo, pues hemos estado en algunas universidades en Colombia, con algunas organizaciones, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, con la Fundación Tierra Viva en Barichara y también en la Escuela de Verano con la Universidad de Nuevo México. Entonces, creo que
Esto va a ser un factor común en todas las alumnas que forman parte de esta red, que así como Pame y Yoli han estado presentes, no nada más en los barrios aquí, trabajando directamente en el barrio de Analco aquí en Puebla, sino también hemos estado compartiendo experiencias pues a nivel internacional, ¿no? En muchos otros países. Y bueno, creo que esto también le da un valor y es por eso que es importante que tú nos compartas la experiencia porque además de que queremos saber quién es Nielsen Pamela, ¿no? Desde el origen, porque creo que sí, mucho de lo que nosotros hacemos, incluso la elección de nuestra carrera, siempre viene como esa influencia de qué es lo que tú quieres ser o qué es lo que te gustaría aportar, aunque no lo tengamos en un principio claro, pero creo que también viene mucho de la formación de la familia. ¿Quiénes han sido? Bueno, yo quiero ya darte a partir de ahora la palabra, quiero que nos platiques esa parte inicial antes de entrar a la universidad, cómo era Nielsen, cómo han influido en ti el valor familiar, quiénes han sido tus referentes, o sea, en el caso de tu familia, ¿no? O sea, que han hecho o que te han motivado para salir adelante y bueno, y bueno, y enfrentar retos que bueno, tú ya nos contarás cómo ha sido esto. Entonces, antes de la universidad, Pame, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido eso que te ha llevado a tener esta incluso vocación que has ido adquiriendo de comunicación y contacto con la gente? Muchas gracias, doctora. Primero quiero agradecerle por invitarme a este espacio y pues ya sabe toda la confianza y el tiempo que llevamos trabajando, le agradezco mucho. Y pues para iniciar, pues yo vengo de una familia trabajadora. Mis padres siempre han dado todo su mayor esfuerzo, todo su trabajo para que mis hermanos y yo podamos tener una carrera profesional. Entonces, bueno, a partir de ahí, de ese impulso, pues nunca nos ha limitado para continuar y demás. Al elegir la profesión, sí tenía dudas entre dos o tres carreras, pero al final siempre a mí me ha llamado esta parte del paisaje, el medio ambiente. Entonces, en algún momento, en alguna feria de universidades, conocí la carrera de urbanismo, que en ese momento no tenía ni 10 años, me parece, cuando la conocí. Entonces ahí me empezaron a explicar un poco de qué iba y anteriormente se llamaba diseño urbano ambiental. Entonces, pues me incliné a investigar un poco más de qué trataba, porque la otra carrera era como arquitectura o diseño gráfico. Al final, al estar investigando, viendo a otros compañeros que igual iban como por ese perfil, tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Bueno, surgió esa inquietud y me animé a estudiar esta carrera. Le mencionaba a mis padres, pues siempre me han impulsado, se esforzaron mucho para pagar los estudios, lo que necesitábamos si fuera necesario para la carrera. Y pues por mi parte, al iniciarla yo tenía como mucho, pues temor de que iba un poco cómo cruzar estas variables del diseño, lo urbano, lo ambiental. Y pues realmente es una carrera muy compleja que involucra pues esta parte territorial, las ciudades, el comportamiento de la gente, también esta parte de la normativa, de las leyes, de esta regulación del uso del suelo, de los territorios, de la planeación, de la gestión, y pues siempre con esta perspectiva del medio ambiente, sobre todo que desde hace mucho se conoce el término de sustentabilidad. Entonces, ver esta parte de cómo va empatando, también de dibujar, de ir viendo de qué manera se articula, pero pues al final la carrera fue como muy técnica, de proyectos, este, pues sí, de proyectos arquitectónicos, propuestas, dibujos y demás. No tuvimos tanto contacto con la gente en realidad. Igual hice unos proyectos ahí cercanos por mi casa. Anteriormente yo vivía cerca de CEU, como a 10 cuadras. Entonces ahí era mi paso diario. Y pues así fue como me fui involucrando un poco en la carrera. Y como mujer, Pame, ¿cuáles han sido las principales dificultades que has enfrentado? Efectivamente, creo que son tres hermanos, ¿no? Sí, Son dos somos mujeres. tres.
¿no? Entonces creo que la personalidad de ustedes siempre ha sido como muy fuerte. Entonces, siempre, por ejemplo, ese ímpetu, ¿tú de quién crees que lo heredas? O cómo crees que puedes tener esa parte? Porque bueno, a partir de eso sí quisiera saber quién es como tu referente en tu vida de inicio, o sea, desde pequeña, porque siempre tenemos un referente, la maestra, la mamá, la abuela. O sea, ¿quién tú crees que ha hecho que tú seas de esta manera? Y ya nos cuentas cómo después de estar en urbanismo, bueno, después decides estar también en el posgrado, porque creo que eso también, ahorita dijiste, el medio ambiente, el paisaje, la ecología, es esa conciencia que nosotros tenemos y que después también lo llevas a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, no nada más el reconocimiento por la naturaleza y por esto, sino también en tus propios hábitos de vida. Entonces, bueno, primero platícame quién es ese referente de tu vida para que sepamos, ¿no? Quién te da esa fuerza y que, bueno, siempre tenemos ahí una persona que está atrás de nosotros, ¿no? Y puede estar o no estar, ¿no? Pero siempre es la persona que te dice tú puedes y sí, porque yo creo que como mujeres, tú eres prácticamente también, la carrera fue nueva, urbanismo, y ha tenido muchas dificultades más que arquitectura y diseño gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como mujer, cómo lo has hecho? ¿Quién ha sido tu referente en tu vida? Y cómo fue ese paso para los estudios ya de posgrado? Pues indudablemente mi referente ha sido mi mamá. Ella siempre todo el tiempo estuvo acompañándome. Ella, bueno, ya falleció hace 5 años, pero ella realmente tenía una personalidad que no, nada era imposible para ella. Si no sabía algo, pues investigaba cómo hacerlo, cómo podía ayudarlo, indagaba, veía qué podía hacer, dice, no, a mí no me van a detener. Y ahorita veo cómo lo hago. Y se daba maneras, era muy creativa para hacer las cosas, siempre tenía una solución muy creativa para resolver las cosas. Y pues a pesar de que ella no tuvo una carrera universitaria, eso nunca la detuvo para siempre aprender pues diferentes actividades, a coser, a pintar, a bordar, a tejer, hacía muchas manualidades, hacía incluso como tipo botargas, decoraba la casa, sabía cosas de decoración, sabía, incluso hacer como muñeco, todo sabía. Alguna cosa le interesaba, era muy buena para las matemáticas también, para hacer los presupuestos, nada la tenía. Entonces, si quería aprender algo, realmente lo lograba. Entonces, ver precisamente, pues, esa fortaleza, a pesar de, pues, bueno, pues esas dificultades que luego se tienen en la infancia o en el crecimiento, o a pesar de que se casó muy joven y con 3 hijos, siempre era muy dedicada a sus hijos y a cada aspecto de su vida. Entonces, de crecer con una persona así, igualmente mi abuelita muy trabajadora. Indudablemente mi papá también desde su infancia siempre ha sido un hombre trabajador, de carácter muy fuerte. Entonces, ver todo ese esfuerzo, pues siempre motiva a seguir continuando porque pues ellos no se dan pues se dan por vencidos para lograr sus objetivos y pues es una buena manera de incentivarte como hija a que continúes y sobre todo porque no ponían como limitaciones de lo que necesites, a dónde vayas, congreso, que sea, aquí nosotros te apoyamos. Vemos cómo hacemos, pero siempre para que logres lo que necesites hacer. Entonces, esas figuras pues siempre han estado presentes en mi vida. Bueno, ahora solo tengo a mi papá, pero igual es un hombre muy importante y también igualmente muy creativo y logra cualquier cosa que se propone. Sí, bueno, pues yo tengo la fortuna de conocer a tu papi recientemente. Sé que incluso ahorita en el proceso que llevas de investigación en el barrio, ha sido un referente incluso para tener esa lectura de esa memoria que él mismo ha sido portador y ha tenido esas vivencias. Y bueno, y sí quería efectivamente, también tuve la fortuna de conocer a tu mami, tuve la fortuna de estar en tu boda, porque eso creo que también es algo que me caracteriza. O sea, realmente el vínculo que logramos tener con el grupo, y es por eso que tú estás aquí también y van a estar las demás chicas, es porque finalmente tenemos que predicar con esta forma de vínculo. Es necesaria el tema de la relación, la interacción entre nosotros y yo tuve la fortuna de conocer a tu mami, sí creo. Es una persona muy joven, tu mami era una persona muy joven, y bueno, yo creo que este tema no lo había tocado nunca contigo. Yo siempre he estado como ahí observándote de manera muy respetuosa, pero
pero creo que sí, efectivamente, yo también ya no tengo a mi mamá, pero esa figura de tu mamá siempre te va a ayudar y te va a impulsar y yo sé que es lo que te da fuerza porque yo misma vi, ¿no? El ímpetu y todo lo que ella te transmitía. Bueno, pues sí, Pame, pues me da mucho gusto esta parte, ¿no? Porque finalmente los valores humanos es lo que tenemos como esencia. Lo demás, pues son cosas en el camino, las formaciones, los grados, son parte complementaria, pero la esencia de tu vida, tus padres, ¿no? Y eso que yo te decía, siempre van a ser un referente de guía, de apoyo, e incluso hasta en los momentos más difíciles, siempre tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Porque pues siempre van a estar ahí con el ejemplo. Y creo que y esa es como parte de la labor que nos corresponde como hijos, como continuar con ese ejemplo, ¿no? Y seguir multiplicando esas ventajas y bondades que nos ha dado la vida. Bueno, entonces tú ya después, Pame, de la maestría, ya entras a la maestría en ordenamiento del territorio y das el paso a la administración pública. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque después regresas al doctorado, que es donde estamos ahora. ¿Cuál ha sido en este caso, incluso tú como jefa de cierta forma de un grupo de personas? Porque, bueno, finalmente tenías ahí una dirección. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo tú logras empatar tu vocación con la parte de tu especialidad que ya traías? ¿Cómo ejerces ese liderazgo ante la administración pública? ¿Y cuáles han sido los principales retos y dificultades que te has enfrentado? Tanto en la parte profesional, pero también como mujer. O sea, ¿qué sería como las mayores dificultades o incluso situaciones que tú hayas percibido? O sea, como tal vez dificultades o obstáculos que en algún momento se te hayan presentado. Bueno, mientras estudiaba en la universidad, también a la par trabajé en una empresa, en ZigZag, que igual utilizaba sistemas de información geográfica y hacíamos mucho trabajo de campo. Entonces ahí encontré mayor dificultad porque teníamos que recorrer grandes, pues luego manzanas por colonia, nos íbamos precisamente a hablar con la gente. Entonces el primer como impacto fue pues ese temor a hablar con la gente porque pues yo soy algunas veces o muchas veces como muy tímida o retraída, entonces precisamente romper eso para lograr ese vínculo con las personas, como tener confianza, que hablar, invitarlos a, pues a que colaboraran en el proceso, sí fue difícil y luego pues tenía que estar sola, entonces lo que se enfrenta lamentablemente las mujeres al día a día, pues al acoso o algunas persecuciones, o luego también el trabajo era cansado porque era de estar el día como hasta las 3 de la tarde y todo ese tiempo caminando, entonces luego sola y cargando las cosas, sí fue como ahí difícil ese momento. Ya cuando estuve, bueno, que estudié la maestría, posteriormente en 2014, igualmente bajo la dirección de usted, pues fue como muy satisfactorio la maestría en ordenamiento territorial. Igual me permitió, la hice en el barrio de Analco, pero me permitió precisamente pues conocer cómo era en ese momento, irme involucrando un poco con las personas, ver su vida cotidiana cómo era. Sin embargo, el contacto no era tan íntimo, digamos, como ahora con el doctorado. Y pues lo que enfrenté en la vida en la administración pública, sí es cansado, es como muy satisfactorio porque aprendí muchas cosas. Igual conocí a personas muy valiosas en ese medio. Y, por ejemplo, ahí yo que estaba a cargo de una jefatura de sistemas de información geográfica, pues luego es difícil porque, por ejemplo, ahí utilizaba únicamente los mapas para mostrar algunos resultados, para mostrar información, porque éramos la fuente de información oficial para el gobierno del estado. Pero realmente eso era muy diferente a los mapas que hacía, por ejemplo, en la maestría, que ahí mapeábamos como información cualitativa. Esa información que no encuentras en fuentes oficiales como en INEGI o en algunos otros repositorios de información. Entonces, mejoré las técnicas y todo para utilizar la información geográfica, sí, señor, pero se pierde esta parte social porque no tienes vínculo con la gente. Si acaso cuando se hacen las consultas para algún plan de desarrollo y demás, sí tuvimos oportunidad de ir a comunidades para hablar con la gente, pero pues luego sí era como muy lamentable porque como era por temáticas, digamos, si yo llevaba el tema del agua, solo tenía que acotarme a los problemas del agua.
pero luego llegaba gente con temas muy sensibles que, por ejemplo, si había un río y no había un puente, la gente se cruzaba por alguna emergencia porque el clima era muy cálido, entonces si los picaba algún alacrán, en lugar de rodear, pues ya no les daba tiempo de llegar, tenían que cruzarse, entonces mucha gente falleció, niños, solamente por eso. Entonces dirían algo tan simple como poner un puente, bueno, digamos simple, lo que incluye pues un estudio, recursos, pero luego no se hace y solo estamos hablando como del abastecimiento. Entonces, como tratar con las personas de que ponen como esa esperanza o esa fe de que los estás escuchando y que vas a hacer algo para solucionar su problema, pues sí te causa también impotencia porque sabemos que en el nivel en el que estamos nosotros no podemos solucionar eso. Tenemos que enviarlo al área que corresponde, a otra dependencia, a nivel del municipio, y pues no sabemos si tienen como la capacidad de administrativa y los recursos para lograrlo y que sea posible. Entonces era como muy difícil ver eso en diferentes Y ocasiones. sabemos que a través de la administración pública es muy difícil atender realmente las necesidades, ¿no? Y conocer, como dices, y eso creo que es algo que tú has desarrollado a través del posgrado y ahorita con tus estudios. Entonces, yo quisiera que ya, para ir cerrando esta entrevista, Pame, recapitularas y nos dijeras o sea, porque bueno, finalmente parte del objetivo de este podcast es que motivar a otras personas que como tú, pues han tratado de avanzar, ¿no? En la parte académica. Efectivamente, hay también un tema de necesidad de incorporarte al ámbito laboral. Tú lo has hecho y te has desarrollado en lo que tú has estudiado, pero ¿cómo lograr el equilibrio? O sea, ¿cómo sería como ese mensaje que tú quisieras dar? ¿No? Y porque finalmente y esto cómo te ha llevado a tener esa, esos satisfactores que quisiera que tú me dijeras. A este momento, con todo este camino, porque bueno, digo, finalmente eres una persona joven, pero realmente son estos cuadros de investigadoras y mujeres, porque es una coincidencia que la mayor parte del equipo sea mujeres, aunque no es una condicionante, pero sí, ¿cuál sería esa experiencia que tú quieres compartir? ¿Y cómo es la PAME de ahora? ¿Qué experiencias has adquirido? ¿Cómo es cómo has logrado tener ese equilibrio entre tu formación académica? Efectivamente, ya tienes un diálogo directo con la población porque estás trabajando un tema directamente, construyéndolo de la voz, de las historias de vida de grupos de personas mayores en el barrio de Analco. Entonces, ¿esto cómo te ha llevado a transformarte desde tu interior a llevarlo a la parte académica y bueno, y para tu vida personal? Porque bueno, aparte yo comentaba, incluso eres vegana, o sea, tienes como esa conciencia que creo que te permite, o sea, decir que siempre es necesario ver todo lo que nos rodea y ver de qué manera se puede articular, ¿no? Todo esto que tú haces y que además te permita poder incidir en contribuir a mejorar condiciones de las personas, contribuir porque como ya sabemos es difícil garantizar, ¿no? Cambios, transformaciones sociales a través de lo que hacemos, pero creo que mucho de lo que hacemos nos da esa ventaja, como tú dices, de interactuar con la gente, de escucharlos. O sea, cómo es ahora para mí, a través de esa experiencia? Y que sea como un tema para que las personas que nos escuchan, ¿no? Que están iniciando en las carreras y que van avanzando, pues sepan que el camino es difícil, pero que al final nos deja muchas satisfacciones para la vida personal. ¿Cómo serían esas satisfacciones que tú tienes ahora con esto que haces actualmente? Claro. Bueno, pues la primera recomendación sería que al concluir sus estudios, que sí, a lo mejor primero se involucren un poco en esta vida laboral para que vean cómo es, adquieran igual experiencia y otras habilidades, no solo como intelectuales, sino también sociales, de ver cómo lidiar con la gente, cómo escucharlos, cómo enfrentar problemas, la tolerancia. Y ya después un posgrado, eso va a servirles mucho, porque luego como investigadores me he topado que algunos creen que tienen como la única verdad, la verdad universal, y que van a llegar a un lugar a enseñarles a las personas cómo es y cómo debe ser. Entonces, en mi experiencia, escuchar siempre es muy valioso. Las personas
Yo ahora he tenido la fortuna de las personas con las que me he encontrado, el señor Saúl, el señor Francisco, don Nacho, mi papá, la señora María y otras personas que han colaborado, que todos son personas mayores, la señora Evelia, y tienen mucha, pues mucha información, muchas experiencias, que es muy valioso escucharlas. Entonces yo aprendo más de ellos que al contrario yo que les puedo decir si ellos han vivido toda su vida ahí. Yo, la mayor satisfacción es eso, llevarme historias muy bonitas que me han abierto las puertas de su casa, de sus hogares, la confianza, incluso sus corazones, porque han tocado temas muy sensibles que han llorado incluso. Entonces es como muy valioso que crean, bueno, que tengan esa confianza conmigo de que yo los escucho, no los voy a juzgar. Entonces, lo más valioso considero es eso, las experiencias, el conocimiento con la gente, ver cómo se llevan, cómo se desenvuelven en las fiestas, que te hagan parte de la comunidad, que te inviten, que te consideren como un miembro, que yo no vivo ahí. Entonces, con el señor Saúl ha sido muy grata la relación. Nos han invitado sus papás a su 63 aniversario, ya fuimos al cumpleaños de él, igualmente con Don Nacho, lo que nos platica, las puertas de su casa. Realmente eso yo me llevo la satisfacción como investigadora, incluso más que lo académico, de que pues todas estas experiencias, todo ese bagaje me cuentan la historia y cómo recrearla, es lo más valioso. Muchas gracias, Pame. Pues con esto concluimos. Me encanta que tú misma estás construyendo tu propia historia de vida a partir de todo esto y esta comunicación intergeneracional con las personas mayores, empezando con tu papi, porque a veces nos damos cuenta que está a nuestro alcance nuestra propia historia y a veces, o sea, yo lo digo de manera directa, o sea, y personal y no a cuenta personal, desaprovechamos a nuestra familia, a nuestros abuelos que es, o sea, donde podemos nosotros tener incluso esos elementos que nos pueden llevar a reconocer nuestra propia identidad, ¿no? Y creo que eso es súper importante y bueno, yo te agradezco mucho y te felicito y agradezco mucho también que seas parte del equipo. Y bueno, y que además, yo te digo, los grados académicos, pronto seremos colegas porque vas a terminar el doctorado, pero pues vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Porque finalmente esto es algo que ya nadie nos puede detener, ¿no? Incluso en la parte laboral, académica, incluso a estos niveles, altos niveles, ¿no? De doctores, hay mucho recelo, hay muchas cuestiones que hay que evitar, pero bueno, yo creo que la vida nos va dando la forma de cómo salir adelante, ¿no? Y efectivamente, o sea, mientras tengamos la confianza de la gente, ese abrazo que yo decía, ese abrazo cálido, esa apertura de esos corazones, ¿no? Que yo creo que eso es lo que más vale la pena y eso es algo que nadie nos puede quitar, ¿no? Y bueno, yo te agradezco mucho y muchas gracias. Pues este fue un episodio más con Nilsen Pamela Arana, próximamente será doctora y bueno, pues aquí el tema es que seguimos trabajando juntas a través de la Red de Mujeres por el Patrimonio y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pamela. Gracias.